¿sí? Entonces nosotros lo que vimos al inicio del semestre, que fue la parte de string, todo lo que vimos en string se mantiene ahora en procesamiento de texto y le estamos agregando nuevas funcionalidades de operadores. ¿Y con qué fin? Con el fin de que ahora nosotros vamos a trabajar con un almacenamiento, digamos, que no es la RAM, porque todo lo que estuvimos haciendo se perdía. Ustedes ejecutaban algo, se perdía. En cambio ahora vamos a ir a un medio físico donde están guardando información. De ahí vamos a sacar la información, la vamos a procesar, bueno, vamos a sacar datos principalmente, la vamos a procesar y vamos a generar información. ¿De acuerdo? Entonces te decía que el backlash n es el único operador que te va a servir de todos los que me nombraste. Backlash n es enter. Y el comando contrario o el comando que te ayuda a quitar el enter es el strip. Ahora, el strip no es lo único que hace. El strip es un operador que lo que tú le pasas como parámetro te lo quita en los extremos, solo en los extremos. ¿Ya? Si tú colocas, te voy a mostrar ahora cómo funciona el strip mejor en Python, para que tú lo veas. Acá tenemos, por ejemplo, digo A es igual a espacio, espacio, solo quedan 16 días de programa. ¿Ya? Si yo digo A.strip, y acá paso la letra A, lo que estoy diciendo ahí, quítame los extremos, la letra A. En este caso no hace absolutamente nada, porque acá en el extremo no hay A, ¿de acuerdo? Sino que está el espacio vacío. Si yo hago A.strip sin nada, me va a decir, quitan los extremos, los espacios vacíos o el backlash n. Son esos caracteres especiales lo que va a encontrar. En este caso, como había espacio vacío, empieza a quitar. Y esto es como un while. Empieza a quitar hasta que encuentre una letra distinta a la que yo le pasé como parámetro. Que fue lo que sucedió anteriormente. Como decía, quita los extremos la A, no me quitó esta A. ¿Por qué no me quitó esa A? Porque antes había espacio. Entonces, comprabas espacio con A, distinto, no sacaba nada. En cambio acá, el strip, como dice, quítame los extremos, el backlash n o los espacios, me va a quitar todo esto. Como esto es un espacio vacío, lo quita hasta que encuentre una S. Hasta ahí cortó. Y acá por este otro lado empieza a quitar hasta que encuentre la A y ahí termina. Por eso me devuelve, solo quedan 16 días de programa. Ahora, fíjate, si yo hago A.strip A, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo tengo operadores anidados, parto desde la izquierda, desde lo más de izquierda a la derecha. ¿De acuerdo? Este es el que está más adentro, ¿ya? Este es el que ejecuta primero. Primero me quita los espacios, me va a dejar este string, y luego como a este string le aplico el strip A, acá la S me la deja igual, pero acá me va a quedar prog. Me va a quitar esa A. Solo quedan 16 días de prog. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace el strip. ¿De acuerdo? Ahora, para explicar un poco más, generalmente tú cuando recorramos los archivos de texto, tú vas a ir leyendo línea por línea. ¿Y cómo vas a saber que es una línea? Porque en el archivo de texto, si tú has trabajado en los archivos TXT, tú puedes escribir y escribir todo el rato, y si tú no colocas un enter, te vas a escribir hacia el infinito y más allá, hacia la derecha, digamos, ¿cierto? La línea no va a terminar nunca porque son texto plano, que no es lo mismo que tener un archivo con texto formateado como sería Word, en el cual tiene una columna, tiene un ancho de columna, ¿cierto? Que cuando llegas al ancho, automáticamente pasa la siguiente palabra a la siguiente línea. Eso no pasa en este archivo de texto. Entonces, la única forma de que tú pases a la siguiente línea es colocando el backlash n. Por ejemplo, mira, Juan, backlash n, Carlos, backlash n, guerra. Esto es lo que yo escribí. Si te preguntas por B, es eso. Pero si yo digo print B, ahí me va a interpretar el backlash n y fíjate, me lo escribe hacia abajo. Juan Carlos Guerra hacia abajo, porque el backlash n es un enter. Ya, ¿De acuerdo? sí, porque varias veces encontré también, usted ponga en vez de backlash n, backlash b, que es como una tabulación vertical.
como el salto, el tabulación, que es como el salto de línea, pero en tabulación significa que saca como 5 espacios, creo que era. Porque hice como experimentos con textos, los ¿Con B copiaba o de V? ¿B o V corta? V corta, V corta, V corta. No, V corta, V corta, V corta, de vaca. O sea, sí, de vaca. Entonces, si pone S va a imprimir con una tabulación vertical. Eso. Pero eso significa, el backslash B significaba tabulación vertical. Backslash T significaba tabulación horizontal. Sí, pero por eso te digo, eso es cuando tú estás trabajando cuando tú quieres trabajar en algún informe, y ahí tienes que usar el format. Para efectos del curso, solo le estamos pasando nosotros el backlash N. Si tú quieres trabajar con los demás, por ejemplo, el Ya, backlash T, en este caso, en vez de N, colócale backlash T, ¿de acuerdo? Print S, ahí te lo escribe con la claro. tabulación. Por, Esa es la tabulación. Los otros, no ¿qué son pasa con tan, la? Ah, no van a ser necesarios entonces. Pero no, es los que, otros no son necesarios porque, mira, lo que vas a encontrar en la mayoría de los casos y para lo que nosotros creemos que les van a tocar a ustedes, van a ser archivos con formato. Pero yo te voy a responder tu pregunta con respecto a qué pasa con los archivos que no tienen formato. Los archivos que vienen con formato son archivos que tú generalmente son los CSV. Los CSV también son archivos de texto plano, pero son un formato distinto. Ustedes cuando trabajan en Excel, ustedes ven todas las cosas desplegadas en columnas, ¿cierto? Entonces sí, cuando ustedes despliegan el CSV, ustedes en vez de ver visualmente la columna, van a ver un delimitador. Y en este caso el delimitador puede ser un punto y coma, puede ser un arroba, puede ser una coma. Ustedes van a elegir cuál es el delimitador. Por defecto, o la mayoría de las veces, es el punto y coma, es el más usado, pero no necesariamente va a ser así. Ustedes eligen un carácter especial con el cual van a delimitar. A veces el delimitador es el espacio, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo que los más usados son los CSV? Aunque también hoy en día en redes sociales está el archivo llamado JSON, el JSON, no sé si ustedes lo han escuchado hablar, pero el JSON lo que hace es técnicamente trabajar prácticamente con información tipo diccionario. Ustedes van a sacar ahí separados por 2 puntos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es separar los datos para después lograr la información. Ustedes, cuando trabajen con archivos de texto, tienen que identificar un poco lo que busca el pensamiento computacional, muchachos, que es que ustedes encuentren el patrón en el archivo y luego que encontraron el patrón lo automaticen. Pero ustedes se van a dar cuenta, mira, siempre en la columna A vienen los nombres, en la columna B el apellido, en la columna C o la columna 3 viene la nota Z-1. Entonces, siempre ustedes leen una línea, saben que el primer elemento es el nombre, el segundo es el apellido y el tercero es la nota. Y así ustedes van a ir desarrollando el problema y van a buscar una fórmula general para poder resolver el problema. Ya, eso es cuando tenemos archivos estructurados, como tú preguntaste. Cuando tú no tienes archivo estructurado, en el caso, por ejemplo, de libros, en el caso de información que está escrita ahí, memorias, algo por el estilo, ahí de alguna forma tienes que inventar, o sea, no sé si inventar, buscar nuevamente el patrón, pero en ese tipo de cosas tú vas a leer, por ejemplo, el ejemplo que teníamos anteriormente, que lo podemos ver ahora, es el ejemplo del Quijote de la Mancha, que está donde uno escribió un libro, y habían varias líneas. Entonces, ahí lo único que podrías hacer, información que podrías rescatar quizás de ahí, sería cuántas palabras hay, cuántas líneas tiene del texto, o una eh, frase específica, como en base a o string, buscar, así como por ejemplo, ¿dónde se encuentra esta exacto, palabra? o buscar, por ejemplo, hacer un contador de cuántas veces citan la palabra programación, ¿sí? Ah, perfecto. O, o, o buscar, por ejemplo, oye, dentro de este libro hay keywords y por eso de repente ustedes, cuando le dicen en redes sociales, coloquen hashtag algo, porque ese es como el keywords, que lo que hacen ellos, empiezan a buscar las palabras y todas las que comienzan con hashtag empiezan a hacer un contador. Y las que más tienen, y ahí ustedes podrían imaginarse como lo que vimos en la clase pasada, diccionario. Ustedes empiezan a buscar las letras y empiezan, oye, este hashtag algo, ¿es mi llave? No. Entonces le agrego con el valor 1. Si ya es llave, le agrego y le aumento el contador. Entonces así voy aumentando los hashtags y voy viendo cuáles son los trending topics.
porque lo que está haciendo es un contador de palabras, y mientras más personas coloquen esa palabra, el diccionario, lo que sea implementado, te estoy hablando un ejemplo, ¿no? Lo llevo a diccionario para que ustedes sepan que también lo pueden usar para eso, empiezan a contar y sacan los trending topics, en base a lo que ustedes hicieron. Eso también podría ser un ejercicio. De hecho, hemos hecho ejercicio. Si ustedes van al año 2014, creo, hay un ejercicio de Twitter, donde ustedes tienen que escribir y buscaban que identificaran cuál es la palabra trending topic. Donde ustedes les colocaban puros mensajes, puros tweets, ¿ya? Y ustedes tienen que empezar a separar, identificar cuál era la palabra, que era el hashtag, ¿cierto? Y de ahí ver, contabilizarlo. Eso también podría ser un ejercicio, una tarea, un certamen. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. No, que Ahora, ahora, en ese caso, hay veces que, mira, nosotros estamos acostumbrados a ver la estructura hacia el lado, que sí. decimos nombre, punto y coma, apellido, punto y coma, nota, pero también puede ser el patrón hacia el lado. La primera línea es el nombre, o sea, hacia abajo. La primera línea es el nombre, después la segunda línea el apellido, la tercera el certamen 1, la cuarta certamen 2, la quinta certamen 3. Espacio en blanco, después se repite el patrón. A eso Entonces, mismo me refería, a eso mismo. Es justamente eso. ¿Por qué? Porque en Wikipedia me uh-huh. puse a hacer como un ejercicio que después lo borré porque me harté. Básicamente sacaba las características de los aviones. Por ejemplo, buscaba un avión cualquiera, un P-40, y estaban las características en vertical. Entonces, cuando las copiaba y las pegaba en el archivo block, quedaban en vertical. Entonces, cuando ya copié, no sé, 35 tipos de aviones, tenía toda la información en vertical. Entonces, salía cómo ir colectando los datos de forma vertical y no horizontal. Ya mira, dame unos segundos No, sí, perfecto. para introducir un poco más algunos comandos, ver cómo andan ustedes, si es que se recuerdan bien, y hacemos un ejercicio ese. Ya, Si tú, perfecto. si tú tienes el archivo de texto, me lo puedes mandar por el chat y después yo te digo cómo lo procesaríamos. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, entonces muchachos, de los operadores de procesamiento de texto, ya hablamos del strip. El strip lo que hace entonces, como le expliqué, saca de los extremos el valor que yo le pasé como parámetro. Por defecto, si yo coloco strip vacío, me va a sacar los espacios en blanco y me va a sacar el backlash n, por ejemplo. Espérense. Ya, acabo de crear string A, donde coloco backlash n, espacio. Hola, esto es un ejemplo, backlash n, espacio. Noten, acá parte con backlash n, acá termina con espacio. Después viene el backlash n. Fíjense, si yo hago a.strip y no le paso nada, no le escribo nada, me quita con el strip sin nada el backlash n y los espacios vacíos. Me quita el backlash n y los espacios vacíos. Se dan cuenta que el strip trabaja solo los extremos. Alguien me puede preguntar, profe, ¿por qué no quitó los extremos de acá? Porque, o sea, ¿por qué no quitó, disculpen, los espacios en el medio? Porque, como les dije anteriormente, es como un while. Comienza acá. Este carácter, acuérdense que el backlash n es un carácter. Si yo le aplico el len a un backlash n, es 1. Entonces, tengo este carácter, ese carácter, ese que estoy buscando, sí, lo saco. Ese que estoy buscando, sí, lo saco. Ese que estoy buscando, lo saco. H, ese igual que estoy buscando, no, ahí para. Entonces no alcanza a meterse a analizar el otro espacio que está dentro. Porque apenas encuentre uno diferente, termina. ¿De acuerdo? Lo mismo por este otro extremo. Ya. Otra cosa importante, tenemos el strip, tenemos después el... Lo vamos a mostrar acá. Ya, ahí teníamos, ¿están viendo ustedes? Teníamos entonces el strip, que lo que hablábamos es el que quita de los extremos, ¿cierto? Otro operador que también es relevante y va a servir bastante es el replace. ¿Para qué sirve el replace? Como su nombre lo indica, para reemplazar, es decir, modifica. El replace me va a cambiar, me va a buscar la letra o el substring A
en el string que yo le estoy pasando, porque acá cuando digo variable.replace, variable tiene que ser texto, ya variable tiene que ser un string. Entonces si yo digo string.replace a, me va a reemplazar la letra a en este string por toda la letra a que hay en este string por letras e. Eso es lo que estoy haciendo, reemplazar todas las letras a que están en el string variable, las voy a reemplazar por una letra e. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo el replace. Pero ojo, el replace, nosotros vimos en la parte de string que los strings son inmutables, es decir, yo no los puedo modificar. Entonces uno dice, bueno, profe, si no los puedo modificar, ¿cómo hago el replace? Entonces, ahí está el error que la mayoría de las veces cometen los estudiantes. El error es el siguiente, en el cual ustedes se olvidan de lo siguiente. Ya, ahora, esto es un ejemplo. No, espérense, era A. Hagamos otra cosa mejor. B es igual, el ejemplo clásico que doy, paralelepípedo, ¿cierto? Si yo digo b.replace, que este es uno de los errores comunes, a reemplazar por la e, ya, estoy reemplazando todas las a por e, me dice paralelepípedo, ¿cierto? Ese sería el resultado, pero yo les dije, los strings son inmutables, y acá se dan cuenta que es inmutable, porque el b no ha modificado, el b sigue siendo paralelepípedo. Entonces, ¿cómo funciona el replace? El replace, para que se haga efectivo, tengo que hacer la asignación. B es igual a b.replace, y ahí ustedes hacen el cambio de la A por la E. Si ustedes no hacen eso, no se va a llevar a cabo. Fíjense, ahora B es paralelepípedo porque yo hice la asignación. Así que tengan mucho cuidado con eso cuando usen el replace, porque el replace hace el cambio, pero si yo no hago la asignación, el cambio no se graba, no se lleva a cabo. Ese es un error bastante frecuente en los estudiantes. Por otra parte, algunos me dicen, profe, pero si yo no quiero cambiar todas las A, bueno, el replace también tiene B es igual a, bueno, vamos a hacer acá, les voy a mostrar los cambios. Ustedes ya saben de que si yo no hago la asignación no se graba. Entonces b.replace, voy a reemplazar, fíjense, las E, en este caso las E por la A. ¿Sí? Fíjense, si yo hago eso, me queda pipado. ¿Sí? Pipado. Entonces, pero profe, es que yo no quería cambiar todas las E. Yo quería cambiar solamente las dos primeras. Recuerden que como yo no hice asignación, no se cambió. Sigue siendo paralelepípedo. Entonces, ahora yo hago b.replace. Y en este replace voy a hacer, cámbiame la A por la E y le voy a agregar un tercer parámetro, que es un número. Este número me va a indicar la cantidad de cambios que yo quiero aplicar. En este caso, aplico 2. Y ahí me da ninguno, porque era E por A, me equivoqué yo, era b.replace. Quiero reemplazar las E por las A y quiero reemplazar solamente 2E por una A. Y ahí tenemos paralelepípedo. Ahí sí funciona porque estoy cambiando solamente 2A. Ahora, ojo, que este número 2 me indica las dos primeras ocurrencias. No es tan inteligente el replace de cambiar las letras E que yo quiero. Porque a lo mejor alguien ha dicho, profe, yo quería dejar paralelepípedo. Quería cambiar esa A. Ahí tendrían que hacerlo ya ustedes de forma, buscar la forma, quizás el string pasarlo a lista y después modificar la posición que ustedes querían, o bien sacar su string, ir cambiando y concatenando. Ustedes elegían la forma. Lo único que les quiero dejar en claro es que replace lo que hace es reemplazar una letra por otra. Cuando yo no coloco el tercer parámetro, se asume que se van a cambiar todas las letras E por letras A. En este caso, cuando coloco un 2, dice voy a cambiar, cámbiame las dos primeras A por E. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos claro? ¿Dudas? Yo tengo una. Sí. Cuéntame, Israel. Y si se usara un número negativo, se cambiarían las últimas, solamente las últimas, ¿cierto? No, no funciona ahí. Mira, tenemos que B es paralelepípedo. Hacemos B.replace y acá aplicamos la E por la A y tú dices, quiero cambiar las últimas dos, menos 2. Como te colocas menos 2, asume que las cambia todas. Es como que, oye, Oh, no existe.
Es como que no, el tercer parámetro como negativo es como si nada, no te lo tomo en cuenta. Aplicaría todo. ¿Sí? Ya, Pero recuerde que cuando tú le pasas dos parámetros, cambia siempre todo. Si va el número negativo, también te cambia todo. ¿De acuerdo? sí, señor. Ya. Entonces, pero entiendan el concepto de que más allá de buscarle siempre todos los casos, el replace, cuando yo le paso un número positivo, es porque es la cantidad de veces que voy a usar. Si, por ejemplo, a ver, tengo B era paralelepípedo. Hay una sola I, ¿cierto? Si yo digo B.replace y ustedes dicen que quiero cambiar las I por las U y quiero cambiarla 4 veces. Ahí, obviamente, como hay una sola ocurrencia, las va a cambiar todas, porque es lo que hay, ¿no? Paralelepípedo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si hay más, si el número es mayor de la cantidad de ocurrencias que está dentro del string, cambia todo. Si hay menos, cambia la cantidad indicada. Y si son negativas, las cambia todas. Y si no está, las cambia todas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso era el replace. Otra función interesante es el index. Esta ya la vimos. Algunos la debieron haber usado para la tarea de string. ¿Qué hacía el index, chicos y chicas? ¿Aló? ¿Qué hacía el index? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está No, la el descripción. botón aquí. Oh, Ah, el index buscaba específico un string. La primera aparición de este. de un substring o de una letra, ¿cierto? Entonces le devuelve la posición en la cual encuentra ese index. Porque si coloco acá variable.index letra, me va a devolver la posición de la primera vez que encontró esta letra en el string variable. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el index. De hecho, si ustedes tenemos acá que A es igual a paralelepípedo, ¿ya? Si ustedes quieren saber en qué posición está la I, ustedes deben colocar a.index y acá colocan la letra I. Y ahí les va a decir que está en la posición 9. ¿De acuerdo? Recuerden que los strings se enumeran de la posición 0. Por eso acá tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la posición 9 se encuentra la I. ¿Sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, la a.index, y ustedes colocan acá A, te va a devolver la primera ocurrencia, es decir, en la posición 1. Por lo que hablábamos anteriormente, P0A es 1, que es la primera ocurrencia. ¿De acuerdo? Y bueno, la D va a ser la posición 12, ¿no? Porque la I era la 9, la P 10, 11 y la D 12. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve el index? De pronto ustedes, como hablábamos recién, están buscando alguna cosa en particular, por ejemplo el hashtag. Lo que hablábamos recién para buscar. Ustedes pasan una palabra, le pueden pasar una línea y ustedes quieren ir a buscar donde encuentren el hashtag. Encuentran la posición del hashtag y a partir de ahí hacen un slice, no sé. ¿Te entiende, no? Ya. Ese es un ejemplo donde lo podrían usar. Tenemos la función ahora. Estos son ¿para qué sirve el upper, lower y el swap case? Sirven para capitalizar las letras, digamos, mayúscula, minúscula. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea de hacer el lower? De pronto, ustedes cuando están haciendo algún ejercicio típico que ustedes decían, oye, el usuario ingresa una letra y en base a la letra haga algo. Entonces ustedes se ponen en el caso, ya, ¿y qué pasa si el usuario me ingresa la letra mayúscula? ¿Y qué pasa si me ingresa la letra minúscula? Entonces ustedes empiezan, if letra igual a A mayúscula o letra igual a minúscula, bueno, y así podríamos tener muchos casos. Para todos los casos, lo que ustedes hacen es pedir la información al usuario y después de que le piden la información al usuario, ustedes la llevan toda a lowercase o a uppercase, de tal forma que ustedes van a asumir, ¿a lo que escuchan, ¿Sí? chicos? Sí, Sí, profe. señor. Que me salió conexión inestable, entonces me asusté que me haya caído. Eh,
les decía entonces que ustedes, la idea es que usen el uppercase o el lowercase después de pedir información, porque así ustedes piden información, el usuario la va a ingresar con mayúscula, minúscula, la combinación de ambos, o solo mayúscula, solo minúscula, ¿cierto? Pero después ustedes lo que hacen es pasarla a mayúscula, minúscula, y de ahí en adelante, todo lo que ustedes procesen para abajo, saben que siempre va a estar en mayúscula o siempre va a estar en minúscula. De esa forma se evitan colocarse, oye, ¿qué pasa si hizo este usuario, si hizo este otro usuario, si hizo este usuario? ¿De acuerdo? Es para comparar. Típico ejercicio que digan, haga una opción de que ingrese el día lunes. Y ustedes dicen, ¿y qué pasa si el muchacho ingresó el lunes con mayúscula? If lunes con mayúscula, or lunes con minúscula, or L mayúscula, te pones muchos casos. Entonces se complica. Entonces ahí es cuando conviene usar este tipo de opciones, pero después de que pida la opción el usuario. Ahora, podrían crear otra variable para no perder la información del usuario si ustedes están buscando, quieren procesar lo que quiere el usuario. O si quieren guardar netamente el usuario, quieren guardar netamente lo que ingresó el usuario. Ahora, para efectos de las bases de datos, cuando usted ingresa la información, por detrás muchas veces uno lo que hace es aplicar este comando upper o lower. ¿Para qué? Para estandarizar. O si no se imaginan ustedes, los archivos, cuando ustedes descarguen los archivos, van a tener gente que escribió todo con mayúsculas, gente que escribió todo con minúsculas, gente que escribió mixto. Se ve desordenado los datos. Entonces, técnicamente, uno le aplica un formato a los datos y los guarda, lo estandariza. ¿Por qué es bueno estandarizar? Por lo que hablamos, ustedes están buscando patrones. Y si no hay un estándar, se les complica bastante. Ya, eso entonces, con respecto a esto. Ahora, vamos a hablar de los operadores de texto muy importantes, que estos sí o sí se les van a evaluar, sí o sí tienen que aprenderlos en esta parte del curso. Los operadores de texto más relevantes son el split y el join. En el caso del split, nosotros siempre tenemos que saber que son operadores de texto. El split se aplica solo a tipos de datos texto. Si yo tengo un texto y le aplico entonces el split, fíjense que el split, ¿qué es lo que hace? El split, ustedes tienen ahí un curso de inglés, ¿cierto? Es como separar, ¿cierto? Entonces tienen texto.split arroba. Están diciendo que separen el texto donde encuentre un carácter arroba. Ahora, el split siempre me va a generar una lista. Entonces, lo que estoy guardando en L es una lista. Por lo tanto, L ya deja de ser un texto. L se transforma en una estructura de datos lista. Lo que está dentro de la lista son textos, porque ustedes cortan el texto y generan subtextos, substring. Entonces, L es una lista de texto. Eso es lo que hace el split. El split, a partir de un texto, corta y me genera una lista de texto. Los cortes van a estar delimitados por el parámetro que yo le dé al split. Cuando yo no coloco nada por defecto, muchachos, acá, en el caso del split, cuando yo no coloco nada, se asume que es el espacio en blanco. ¿De acuerdo? No es que no va a cortar, sino que por defecto el espacio en blanco sería el corte. Ahora, en este ejemplo de acá arriba, yo le puse texto.split arroba. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando una lista donde van a estar todos los cortes. Acá tengo un ejemplo. P es el string Pedro arroba Sofía arroba Diego. Si yo digo p.split arroba, voy a generar cortes. ¿Dónde voy a generar los cortes? Donde se encuentre el carácter especial que sería acá el arroba. Es decir, aquí habría un corte y acá habría otro corte. Como ahí tengo los cortes, me va a quedar una lista con Pedro, en segunda instancia Sofía y en tercera instancia Diego. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería L. L sería una lista de 3 elementos con los nombres de las personas. Si yo digo print L, me va a mostrar la lista. Ahora, hasta ahí es lo que hemos visto de join. ¿Para qué vamos a usar el split, muchachos? Juan Carlos nos preguntó el tema de los archivos. Yo les hablé de que ustedes tenían los CSV. Imagínense archivos CSV, donde ustedes van a tener nombre, punto y coma, apellido, punto y coma, certamen 1, punto y coma, certamen 2, punto y coma, certamen 3. ¿De acuerdo? Y ustedes, imagínense que yo quiero hacer un programa que tengo la nota de todos ustedes, ¿ya? Y yo en vez de hacerlo manual, como lo hacíamos a lo mejor en el colegio los profesores que tenían el libro de clase, estaban con la calculadora al lado, sumando todas las notas, y después colocaban el promedio y la anotaban en el libro final, ¿cierto? Si yo quisiera hacer esto de forma automatizada, yo voy a hacer que leer esos archivos, voy a sacar una línea, en este caso esta sería una línea,
va a estar además las notas de los certámenes, hago el split, ¿cierto? Corto, proceso, saco el promedio, lo que ustedes quieran, y después, si el promedio es mayor que 55, en la caso de Santa María, voy y escribo aprobado en un archivo de aprobados. Y en el archivo de reprobados, escribo el nombre y el promedio de los reprobados. ¿Ya? Entonces ahí te dan cuenta, yo saco la información, la proceso y en base a eso tomo una decisión. Hago A, hago B. Estoy generando información, estoy procesando. Una cosa que yo haría manual, lo estoy haciendo en forma automatizada. ¿Ya? Eso nos va a servir el split. Ahora, hay veces en las cuales yo, por ejemplo, voy a tomar quiero actualizar un archivo. Ahora, olvidémonos de las notas, vamos a un inventario. Tengo el código del producto, el nombre del producto, tengo la cantidad, el stock, digamos, y tengo el precio. Pero se dan cuenta que de repente el precio quiero actualizarlo. Yo igual tengo que ir buscando todo el archivo, recorriendo el archivo, hasta que encuentre el código del producto. ¿De acuerdo? Cuando encuentro el código del producto, modifico. Entonces ahí yo, claro, como leo la línea, tengo que hacer el split, lo pasé a lista. Ahora que está en lista, modifico la parte del precio. ¿De acuerdo? Pero ahora tengo que volver a escribir el archivo texto. Entonces yo no puedo llegar a escribir la línea, porque el archivo texto solo recibe texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El proceso inverso. Transformar una lista de texto a string. Y para eso tenemos acá el operador join. ¿Qué hace el operador join? Join es unir. El operador join, a partir de la lista de texto, une con un carácter especial y me genera un nuevo texto. Entonces, acá, en este ejemplo que estoy dando acá, en este círculo virtuoso, yo tengo un texto corto con la arroba, genero la lista. Después, esa lista de texto la uno, pero ya no la uno con la arroba, la uno con hashtag. Y genero un nuevo texto. ¿Sí? Sería un nuevo texto. Pero aquí estoy hablando de tipo dato. Tengo un texto, parto con un texto, genero una lista de texto. Del join me vuelve a generar texto. Y acá, como ya tengo un texto, podría volver a hacer un split con el hashtag, genero una nueva lista y podría estar uniendo. Este es el proceso que ustedes tienen que hacer para, valga la redundancia, procesar algún archivo en particular. Esto es el meollo de este certamen 3. Ir al archivo, procesarlo. Esta es la parte de procesamiento. Todavía no nos metemos cómo manejar archivos. Pero esto es lo que tendrían que hacer ustedes para procesar archivos. Fíjense lo importante de esto. Ustedes tienen un texto, porque van a ir al archivo, sacan el texto, le aplican el split y lo llevan a lista. Ahora, ustedes, dependiendo del ejercicio que le estén pidiendo, van a trabajar con listas, pueden trabajar con diccionarios, pueden trabajar con tuplas. Se supone a estas alturas del semestre, como ya evaluamos las anteriores unidades virtuales, que ustedes ya manejan listas, que ustedes ya manejan diccionario. Entonces, técnicamente, deberá ser más accesible para ustedes esta parte. Porque usted, la parte de archivo es, oye, abre el archivo, lee. Y de ahí esta lectura, porque recuérdense, en el certamen 1, nosotros trabajamos siempre en la memoria RAM del computador. Acá se perdía esa información, no estaba de forma permanente. ¿Qué vamos a hacer en esta parte del curso? Nosotros vamos a ir a sacar información permanente a través de algún archivo de texto. Esa información la vamos a trabajar, la vamos a procesar, vamos a generar información nueva, ¿ya? Vamos a procesar información. Ese es el objetivo. Y después podemos volver a escribir para hacer permanente la información y no perderla. Entonces, eso es lo que ustedes están haciendo hoy en día. La importancia, ustedes han escuchado hablar de data science, han escuchado hablar de big data. Estos conceptos son, oye, hoy día estamos generando mucha información, muchos datos. Ya cada vez que ustedes hacen un me gusta, hoy en día cada vez que ustedes se meten a buscar algo, las cookies que están en todo, le están sacando información de su procesamiento. Y ellos están procesando todo lo que están haciendo. Mira, a este muchacho está buscando smartwatch. Ahora tienen lleno la publicidad donde se meten, tienen lleno de publicidad de smartwatch. ¿De acuerdo? Es un poco lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante esto. Y como decía su compañero Juan Carlos, también les va a servir a ustedes. Si ustedes quieren procesar información de aviones, si ustedes quieren procesar información de vuelos, también lo pueden hacer en forma automatizada. Y esa es la herramienta que estamos buscando entregarle a ustedes en este curso. Uno, el pensamiento computacional, que es ustedes aprendan a buscar patrones, se abstraigan de información que no es relevante, automaticen y puedan resolver un problema. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hasta ahí me entienden? Chicos. Ya. Acá vamos a hablar de las plantillas de texto, el format. Ejemplo, ustedes cuando pequeños o hasta, bueno, se van a dar cuenta que ahora incluso para las ceremonias de título, a ustedes les va a llegar una invitación
y la invitación tiene cierto formato. En este caso, por ejemplo, creé una invitación que dice estimado, y ustedes pueden completar. Se les recuerda que él, y ustedes completan, se llevará a cabo el día, completan a las, completar, debe llevar su, completar. Ya, ese sería una invitación, ustedes la pueden ver en tarjeta, como ustedes quieran, pero ese es un tipo de invitación que ustedes tenían que completar, ¿de acuerdo? Te invito a mi fiesta de, y ustedes cumpleaños, de santo, de titulación, completaban. El día, guión, el día tanto, del mes de, y ustedes completaban. Ese es el concepto que estamos haciendo acá, y por eso hablo de plantillas para texto. Entonces ustedes, como decía, como habíamos visto, tenemos un archivo, y cuando queremos generar, de repente nos vamos a dar cuenta que el archivo tiene un cierto formato. Pero si queremos generar un archivo con todas las invitaciones, imagínense la universidad cuántos graduados tiene al año. Hay una persona que está a cargo de que tiene la base de datos de todos los graduados, pero ella no va a escribir las 1000 invitaciones. Hay un proceso automatizado. Tienen el estándar, el formato como este, ¿de acuerdo? Este como el formato, cambia la redacción, ¿cierto? Pero tienen, oye, estimado alumno, y ahí va el nombre de la persona, te recordamos, te invitamos a la fiesta de graduación el día tanto, y ahí van colocándole todos los datos personalizados, ¿ya? Entonces, para hacer ese tipo de cosas automatizadas, ustedes pueden generar una plantilla. Y en este caso, en Python, ¿qué tienen que hacer? Declarar una variable S, y ustedes colocan el nombre de la plantilla, acá, estimado, y fíjense, donde hay un espacio, basta, según los videos que ustedes vieron ahora para esta uva, basta con que estén, no es necesario que estén los números, ¿ah? Basta que estén solamente las llaves. Entonces, estimado, llave, abre, cierra llave. Se les recuerda que el llave se llevará a cabo el día llave, a las llave, debe llevar su llave. Entonces, cada vez que nosotros en un string veamos llave, está indicando que ahí yo puedo completar, puedo agregar un texto. Esa es la lógica del format, de la plantilla. Entonces, yo acá creé un string. ¿Cómo le traspaso la información a ese string, a esa plantilla? A través del comando format. Entonces, por ejemplo, acá, si yo digo S, ¿y por qué S? Porque esa es mi plantilla que yo acabo de crear, le aplico format. Y yo digo, estudiante, certamen, 16, fíjense, una gracia que tiene el format, es que yo le puedo pasar números, les puedo pasar no necesariamente solo texto, le puedo pasar cualquier tipo de dato, y el format automáticamente lo transforma a string. Porque si ustedes no usan plantillas, tienen que tener la precaución de que todo lo que escriban en un archivo tiene que estar en formato texto. No pueden escribir números, ni pueden escribir listas. Bueno, las listas tampoco llegan a escribirlas, tienen que traspasarlas a string, ¿de acuerdo? Entonces, Si yo tengo una consulta. Sí, cuéntame. Ok, no puedo poner números, pero sí puedo poner números a modo de string. Correcto. Por ejemplo, acá 1720 estaría correcto. Si tú haces un write, comillas, 1720, lo va a escribir. Si tú escribes write 17, le concatenas los dos puntos y después 20, si el 17 y el 20 está como número, te va a arrojar error en el write, porque te va a decir que todo tiene que ser texto. Entonces ahí tienes que aplicar write, paréntesis, str del número, más dos puntos, más str de los minutos. ¿Se entiende? Tendrías que tú transformar el número a texto. ¿De acuerdo? Alguien me está preguntando. Ya. Ok. Entonces acá se dan cuenta que yo pasé el número tal cual, pero el format automáticamente lo transforma. ¿Qué estaría haciendo acá? Vamos a copiar primero acá, vamos a mostrarlo en acción en Python para que no se lo imaginen y sea más fácil, creo yo, de seguirme. Ya. Vamos entonces. Ya. Están viendo Python, ¿cierto? Yo acá copio, bueno, acabo de cambiar las comillas dobles porque no es muy amistosa esta comilla doble de PPT. Ahí. Ahí se dan cuenta que todo quedó verde, por lo tanto lo entendió. S y me dice, con mayúscula, S mayúscula, y me dice, estimado, me muestra esto, ¿cierto? Si yo digo ahora S mayúscula punto format, ouch, y acá coloco el llave 0, ahí estimado, y ahí lo primer valor que debería haberle pasado era el nombre. Vamos a colocar acá, estimado Juan Carlos.
Se les recuerda que el miércoles se llevará a cabo el día, no, acá era el, se les recuerda que el certamen se llevará a cabo el día 16 a las 17, acá tengo que ser como estoy, a las 17:20 horas, debe llevar su cédula de identidad. Ahí dice, estimado Juan Carlos, se le recuerda que el certamen se llevará a cabo el día 16 a las 17:20 horas, debe llevar su cédula de identidad. Y ahí lo muestra todo. Si yo hago ahora, esto que está acá, lo copio, ¿cierto? Control C y coloco acá print y control V. Ahí lo va a escribir abajo. Estimado Juan Carlos, este espacio es porque yo dejé acá un espacio, ¿ya? Tiene el ojado pegado para que no... Estimado Juan Carlos, se recuerda que el certamen se llevará a cabo el día 16 a las 17:20 horas, debe llevar su cédula de identidad. ¿Sí? También, miren, se dan cuenta que está en genérico, ustedes pueden decir acá, s.format, estimado Israel. Se le recuerda que el cumpleaños se llevará a cabo el día sábado a las 21 horas, debe llevar su cooperación. Ustedes dicen cooperación ya. ¿Sí? Estimado Israel, se le recuerda que el cumpleaños se llevará a cabo el día sábado a las 21 horas, debe llevar su cooperación. ¿Se entiende? Se dan cuenta que esa plantilla yo la puedo llenar con los campos que yo quiero, respetando lo anterior. Eso lo logro con el format. ¿Cuál es la importancia del format? De pronto ustedes van a tener que escribir en el archivo nuevo el nombre del producto, un hashtag, un formato X. Entonces lo ideal es que ustedes usen el format, lo ideal, no es la única opción, hay varias opciones, porque además siempre ustedes tienen que agregar el backslash n para que ustedes cuando hagan un write escriban y salten a la siguiente línea, ¿ya? Porque si no, hacen el backslash n, les va a quedar todo hacia el lado. Recuerden que los archivos de texto yo puedo escribir hasta el infinito y más allá hacia el lado, ¿de acuerdo? Ya. Y para ir finalizando esta parte de introducción, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Están viendo el PPT ahora, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué ven, muchachos? Archivo de texto. PPT, profe. Ya, gracias. Archivo de texto, ¿cierto? Acá, ahora vamos a entrar a la parte que tienen que saber. Esto es lo nuevo que vamos a ver. Y esto, lo demás, ejercicio, todo. Los archivos de texto tenemos que se pueden trabajar de dos formas. Los archivos de texto los podemos trabajar con modo de escritura y con modo de lectura. Tengan presente lo siguiente. Si bien es cierto, ustedes cuando en su computador abren un Word, abren un Excel, ustedes pueden abrir, pueden leer y pueden escribir. En Python no. En Python, cuando ustedes abren un archivo a través de Python, bueno, abren un archivo en cualquier lenguaje de programación, ustedes siempre que abren un archivo van a elegir un modo. Si lo eligen en modo escritura, solo pueden escribir. Si lo eligen en modo lectura, solo pueden leer. Entonces tengan cuidado cuando ustedes de pronto abren un archivo de escritura y hacen un for. Porque si yo lo abro en modo escritura, lo único que puedo hacer es escribir. Es decir, voy a agregar información. Nada más. No puedo saber lo que había anteriormente. Ya, para saber lo que había anteriormente, tengo que abrir el modo lectura. Ahora, con respecto al modo escritura, tenemos dos formas de trabajo. Tenemos el modo escritura, que es W, ¿ya? Y el modo A. Ahora, independiente del modo escritura o modo lectura,
siempre los archivos se abren de esta forma. Yo coloco una variable y a través del operador open, yo coloco el nombre del archivo físico. Este era el nombre del archivo físico, es por ejemplo paralelos.csv, compras.json, incluso los HTML son archivos de texto. Yo podría, y por eso ustedes pueden parsear, como dicen, meterse a una página web y sacar información, porque ustedes, como es un archivo de texto, todo lo que ustedes saben pueden buscar información a partir de una página de texto. ¿Ya? Ahí claramente es un poco más desordenado y un poco lo que planteaba Juan Carlos al inicio, cómo yo saco información. Ahí ustedes van a entrar a una página de texto a buscar, salvo que tengan tablas, porque cuando encuentran el formato tabla de una página de texto, ya ustedes encuentran el descriptor de la tabla, que es BR, ¿cierto? No sé si es BR, sí, BR, TD. Ya ustedes encuentran la descripción de la tabla y a partir de ahí empiezan a sacar los datos. Algunos le llaman web scraping, a sacar información desde la web, ¿cierto? Donde ustedes sacan los precios de productos y cosas por el estilo. Ya. Entonces, siempre ustedes abren el archivo físico, es el nombre del archivo donde está la información, y a continuación el modo. Esa es la forma de trabajar. Variable, open, nombre del archivo, y el modo de trabajo en el cual voy a abrir el archivo. Si lo abro en modo W, tengo que tener las siguientes precauciones. El archivo en modo W lo que hace es, si el archivo no existe, lo voy a crear en blanco. Si el archivo existe, lo voy a dejar en blanco. Es decir, hay que tener cuidado cuando yo use el modo W, porque si el archivo existe, tengo una base de datos de 1000 productos y yo la abro en modo W, perdí los 1000 productos porque los borré. Ese es el mayor cuidado que tienen que tener ustedes al trabajar con archivos en formato W. Mucha precaución, ¿de acuerdo? Entonces, si no existe, lo crea, y si existe, lo formatea, me lo deja en blanco. Por otro lado, tengo el archivo en modo A, que lo podemos, digamos, relacionar con el append. No significa append, pero lo podemos relacionar para entender lo que hace el modo A. El modo A lo que hace es agregar al final del archivo, agrega la línea que yo escriba, ¿sí? Entonces, si yo abro el archivo en modo A, si el archivo no existe, también lo crea, pero si existe, escribe a continuación, ¿de acuerdo? Acá también es interesante tener mucho cuidado de saber con qué estoy trabajando, porque si se abre un archivo y agrego, puedo mezclar el archivo, puedo agregar información que no era, pero no es tan grave como en el caso anterior, que la pierdo. Acá lo tendría que hacer un rollback para poder modificar archivo equivocado, pero en el caso anterior es un poco más delicado por cuando tú borras información, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, los modos, y lo que significa, tengan cuidado, el W borra, el modo A es para agregar cuando ya tengo un archivo que quiero modificar, agregarles línea. Ahora, este es un ejemplo, y esto es todo lo que tienen que saber cuando usted abre un archivo en W. Cuando un archivo en W, por ejemplo, aquí estoy abriendo el archivo alumnos.txt en W, y hago este write, lista de estudiantes, Juan, Ana, Luis, y después close. Esto es lo que voy a hacer. O sea, cuando abro el archivo W, lo único que puedo hacer es la variable .write. Variable.write. Y esto, en vez de mostrar, porque nosotros, cuando queremos mostrar por pantalla, usamos el print. Cuando queremos escribir en algún archivo, es el nombre del archivo .write. Pregunta para ustedes, ¿de cuántas líneas queda el archivo que acabo de crear con esta parte de acá abajo? ¿De cuántas líneas queda? ¿Una línea? 5 líneas. ¿Cuál sería la 5? Pero de hecho te daría error porque el archivo está con mayúsculas. En el close daría el error. Eso es por el tema del... Pero quedaría con la primera línea, sería lista de estudiantes, después vendría el salto de línea y vendría las 2. Me lo corrige el pago. Ya, dale. Sería la primera línea, sería lista de estudiantes, después salta, sería Juan, la tercera sería Ana, la cuarta sería Luis y vendría una línea en blanco. 5 líneas. Correcto, son 5 líneas, ¿cierto? Porque hay un backlash N. Lista estudiante, ahí después me quedaría Juan, después me queda Ana, después Luis y después un espacio vacío. Es importante ese backlash N. ¿Por qué es importante ese backlash N? Para que quede en la siguiente línea el cursor.
Ya, ahí queda el cursor, en la última línea, línea vacía que hablamos nosotros. ¿Por qué es importante? Porque si yo después este archivo lo abro en append, voy a empezar a escribir en la siguiente línea vacía. Si yo no hubiese agregado el backslash n y después lo abro en append, hubiera continuado escribiendo a partir de Luis. Porque el backslash, o sea, el cursor quedaría en Luis y después de Luis quedaría parpadeando. ¿Se entiende, no? Acá es muy importante el tema del cursor. Ya les voy a explicar por qué, porque ahora vamos a ver el otro modo de trabajo. El otro modo de trabajo es el modo lectura, muchachos. El modo lectura lo que hace es, yo tengo la variable, abro el archivo y en vez de colocar W o A, coloco R. Si no coloco el modo, se asume por defecto que es lectura. Es decir, yo perfectamente podría escribir variable es igual a open, nombre archivo y cerrar paréntesis. Cuando yo coloco solamente el nombre del archivo como parámetro, estoy abriéndolo en modo lectura. ¿De acuerdo? Modo R implica de read, ¿cierto? Lectura. Y se abre el archivo, solamente lo puedo recorrer para sacar información. Si yo lo abro en modo R, no puedo hacer arch.write, porque está abierto solamente para leer. Entonces, acá están dos patrones, y esto es lo que tienen que tener en cuenta. Si yo lo abro en modo R, puedo hacer el for. ¿De acuerdo? Entonces acá dicen arch open alumnos.txt R, ¿sí? For línea in arch, es decir, acá también tenemos que imaginar, cuando yo abro un archivo en modo R, tenemos que imaginarnos que cada línea del archivo se puede ver como un elemento de la lista. O podemos ver el archivo como una lista de líneas. Podemos ver, es una metáfora. No estoy diciendo de que el archivo es una lista de líneas. Es para que ustedes, dado que ya manejamos el concepto de lista, podamos hacer esa analogía de que un archivo lo podemos ver como una lista de líneas. Entonces, cuando yo hago un for algo en archivo, voy a ir sacando elementos de este archivo. Y el elemento de ese archivo es una línea. ¿Ya? Entonces, saco la primera línea, for línea en arch, si estuviéramos simulando este archivo de acá, saco la primera línea sería lista de estudiantes. Y la va a imprimir, línea.strip. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense acá, como yo, línea.strip primero. ¿Qué hago en el strip? Como saqué la primera línea, voy a sacar en lista de estudiante backslash n. Eso es lo primero que yo saco. Lista de estudiante backslash n. Eso sería mi línea. A esa línea le aplico el strip. Me va a quedar ahora lista de estudiantes solamente. Se pierde el backslash n. Y eso es lo que muestra. Como no hay nada más, pasamos a la siguiente. No hay nada más acá. Volvemos arriba y pasamos a la siguiente línea. La siguiente línea del archivo que estábamos analizando es Juan. Va a ser Juan backslash n. Pero con el strip se va el backslash n, me queda solamente Juan y me va a mostrar Juan. Después saca Ana y me va a mostrar solamente Ana. Y después Luis, solamente Luis. Y después se termina. Cuando ya no quedan más líneas, se acaba. Acá es importante explicar lo siguiente. Y en esto necesito que expliquen, pongan un poco de atención. Porque también esto es muy relevante para cuando ustedes trabajen archivos. ¿Ya? Nosotros tenemos un archivo. Y este archivo lo vamos a imaginar con líneas, ¿cierto? Acá tengo una línea, acá otra línea de texto, otra, ¿ya? No puede no necesariamente tener el mismo largo, ¿ya? En fin. Ouch. ¿De acuerdo? Ya, ahí tenemos otro archivo de texto. Cuando nosotros hacemos un for, lo primero que hacemos es lograr que el cursor se posicione, o sea, disculpe, cuando nosotros abrimos un archivo, el archivo se va a posicionar en esa posición, el cursor se abre ahí en la primera línea, al inicio. Ahí se abre el archivo. Cuando hacemos un open, el cursor sería esto mi cursor. ¿Me van siguiendo, no? Este sería el cursor cuando hacen el open. Queda en la primera línea. Cuando hacen un for línea, empiezan a recorrer. Entonces el for saca la primera línea, ¿cierto? En este caso, sacamos esa primera línea. Y el cursor quedaría posicionado listo para leer la segunda línea. ¿Ya? Pasamos a leer la segunda línea. Ouch. Pasamos a leer la segunda línea y el cursor baja y queda en la tercera línea. Pasamos a leer la tercera línea y así el cursor va bajando. Hasta que al final sacamos la última línea y el cursor va a quedar apuntando a nada.
¿sí? Así como Juan Carlos encontró backlash n, también hay archivos, hay otros caracteres especiales que significan fin de archivo. Por ejemplo, en C, el fin de archivo se lee como EOF, End of File. ¿Ya? Cuando usted encuentra el carácter EOF, es porque se acabó el archivo. Técnicamente acá, cuando se termina el for, es porque nosotros encontramos ese carácter, ¿ya? Y el cursor quedó acá, ¿sí? Si yo no cierro el archivo, y esto es lo importante, chicos, si yo no cierro el archivo, el cursor va a quedar acá, apuntando a nada, ¿sí? Entonces, si yo no cierro el archivo, el cursor queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vuelvo a hacer un for, ¿ya? Supongamos que ya hice un for, vamos a tener acá un for línea, in arch, acá print, línea, ¿sí? Si después vuelvo a hacer for línea in arch para leerlo de nuevo y quiero hacer ahora print, por ejemplo, ya 1, punto coma, más línea, no sé. Ya. El primer for era lo que hacía esto. El primer for separaba, sacaba la primera línea, sacaba la segunda, tercera, llegaba y me dejó el cursor acá abajo. Como yo no abrí, o sea, no cerré el archivo y no lo volví a abrir, el archivo sigue teniendo el cursor acá abajo. Por lo tanto, este segundo for no va a encontrar nada. Este segundo for no va a ejecutar nada. Y usted dice, profe, me está fallando el Python, porque no me lee el archivo. Yo le estoy diciendo que lo lea y no lo lee. Claramente no va a encontrar nada. Se los voy a mostrar ahora en un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener cuidado. Si ustedes quieren hacer esto, acá después del for, un arch.close y después un open, para que el cursor vuelva a posicionarse en la primera línea y de ahí empiecen a leer nuevamente, a repetir la lectura. Porque lo que ustedes están haciendo en el for van moviendo el cursor, que es lo relevante. Si el cursor queda apuntando al final y lo vuelven a leer, no van a encontrar nada. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Aló? No entendieron nada. Estamos mal. Ya. Vamos entonces a lo siguiente. Tenemos que arch open y vamos a crear acá paralelo 105.txt. Lo vamos a crear en formato W, por si no existe, lo creamos, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es, vamos a escribir. Bueno, antes de empezar a escribir, vamos a crear un programa en el cual vamos a llenar el archivo. Vamos a hacer acá, por ejemplo, cantidad, va a ser igual a un int de un input, ingrese cantidad de estudiantes. Ya tenemos la cantidad, vamos a hacer un contador que lo va a inicializar el 1, y ahora mientras el contador sea menor o igual que la cantidad de estudiantes, nosotros vamos a hacer lo siguiente, nombre va a ser igual a qué, nombre va a ser igual al input, y acá vamos a hacer ingrese nombre del estudiante, espacio, acá concatenamos, vamos a concatenar el string de contador para que diga para que nos indique, ¿cierto?, el nombre de la persona y le vamos a encontrar 2 puntos, espacio. Ahora que tengo el nombre, muchachos, ¿qué tengo que hacer yo? Tendría que escribir. ¿Cómo escribo? arch.write. Estoy escribiendo el archivo. ¿Qué voy a escribir? En este caso voy a escribir, fíjense, voy a cometer el error para que se encuentre contador. Voy a escribir contador, ¿cierto? Contador más, y aquí voy a colocar eso, y acá le voy a sumar el nombre, ¿sí? Entonces fíjense, y después el contador tiene que aumentar en 1. ¿Para qué? El contador lo aumento en 1 para que cuando vuelva esto termine, si no el ciclo se hace infinito, ¿sí? Entonces el contador aumenta en 1 para que después la condición en algún momento se haga falsa y termine. Si no, pido otro nombre, lo agrego, aumento el contador, pido otro nombre, agrego, y después cuando termine acá, arch.close, cerramos el archivo y print archivo creado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos ahora.
voy a hacer F5. Ojo que hay un error, que les dije cuál estaba el error. En este caso, vamos a ir acá. Vamos a colocar que es el paralelo. No, hoy día es P105, martes 01 de diciembre. Guardamos. Ya. Ejecutamos y acá ingresa la cantidad de estudiantes. ¿Cuántos sabemos hoy día? Tenemos 7 estudiantes. ¿Ya? Cantidad de estudiantes, 7. Nombre del estudiante 1, según yo veo acá, tengo a Leida. ¿Ya? Y ahí se da el error que yo les decía. Fíjense, el write tiene un contador, dice, no sé, bueno, además que me da el error porque estoy concatenando, ¿ya? Está concatenando un entero con un string. Ese es el error que les va a dar lo más seguro. Ahí importaba usar el forma, ¿ya? Pero más allá de este ejercicio que era sencillo, acá lo que tendrían que haber hecho ustedes es str del contador, ¿ya? Más allá de ustedes concatenado. Y otra cosa importante que se me olvidaba acá, ahora que lo estoy viendo, es agregar el backlash n, para que los nombres se vayan escribiendo hacia abajo. Si yo no colocaba el backlash n, se van a escribir todos hacia el lado. ¿Lo dejo con el backlash n o quieren ver cómo se escribe hacia el lado? ¿Lo dejamos así mejor? Ya, para no dar tiempo, lo voy a dejar así nomás para que después podamos hacer la lectura. Ingresa cantidad de estudiantes 7, Leida, ya, estudiante 2, Lucas, estudiante 3, Sebastián, estudiante 4, Tomás, después tengo Juan Carlos, y por este otro lado, desde Israel, ¿quién más? Israel. Israel. Y me faltaba Oscar. ¿Ya? Y me dice archivo creado. Hasta ahí estamos ok. Si vamos a ver ahora, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya, sí, están viendo la pantalla. Si yo me voy ahora al archivo, me voy acá a ejercicios clases. Una cosa importante que no les mencioné. ¿Por qué el paralelo 105 se creó en la carpeta, en la carpeta de ejercicios clases? Eso es muy importante. Vamos a ver esto. Cuando yo abro el archivo, coloco el nombre del archivo físico solamente. No coloco una dirección. Por lo tanto, es importante que el archivo .python esté guardado antes de ejecutar antes de ejecutarlo, ¿ya? Si ustedes están trabajando en el Python, en el idle, antes de ejecutar cualquier comando, les pido a ustedes que lo guarden. Entonces no hay problema. Pero si trabajan en el PyScripter, por ejemplo, en el PyScripter ustedes pueden ejecutar el programa sin guardarlo. ¿Qué repercusiones tiene esto? Si yo tengo el archivo .py guardado y lo ejecuto, el archivo texto se va a crear en la misma carpeta donde está el archivo .py. ¿De acuerdo? Eso es para la creación. Ahora, para leer, el archivo .py tiene que estar al lado, en la misma carpeta me refiero, del archivo txt, el archivo csv. ¿De acuerdo? Si no lo tengo en la misma carpeta, no lo voy a encontrar. PyScripter es como una ventanita que te ayuda, es otro operador de Python, ¿ya? Algunos trabajan con Replit, otros trabajan con PyScripter, otros trabajan PyCharm. Son editores de programas, ¿ya? No, ¿de acuerdo? No tiene más relevancia que eso. ¿Ya? Pero lo importante, sí, es como algo, pero Visual Basic es otro lenguaje de programación, pero es como el IDLE de Java, el IDE. En Java tú tienes distintos, por ejemplo, tienes Eclipse, tienes otras cosas que te permiten programar. Es como una interfaz gráfica que te permite tener más herramientas para trabajar. En el caso de PyScripter, la única diferencia es que tiene dos ventanas. Una ventana donde tú programas y la ventana donde tú ves los resultados. Que en el caso de que yo les muestro a ustedes son dos ventanas diferentes, que tengo que abrir una, cerrar otra. Pero es nada más que eso, muchachos. Profe, ¿cómo fue lo que le dijo? De encriptador, de ¿cómo? ¿De qué? Dijo como un nombre especial de código. Editor de código. Editor de texto, sí.
Es que hay algunos editores que tienen muchos lenguajes de programación incluidos, entonces uno Sí. puede programar. ¿Tiene alguno en especial que sea bueno? Mira, es que ahí va a depender del gusto, porque, claro, las funcionalidades que te interesen. PyCharm para Python es interesante. Eh, ¿PyCharm? PyScripter, PyCharm, te lo voy a escribir acá. Sure. ¿Ya? Entonces, pero a lo que quiero llegar, muchachos, de ahí vamos a hablar, seguir hablando de los editores. A lo que quiero llegar es que para escribir un archivo texto, o sea, para leer un archivo texto, tiene que estar en la misma carpeta. Porque se dan cuenta acá, yo coloqué nombre físico solamente. Por ejemplo, ahora si yo digo Juan Carlos, me vas a responder tú porque estás en esta misma habitación. Si yo quisiera hablar de Juan Carlos de otro paralelo, tendría que decir, hey, así como paralelo 105, paralelo 102 punto Juan Carlos, para decirte algo. Tendría que dar la ubicación para la persona que quiero hablar. En cambio, como estamos acá en la misma sala, estamos en la misma carpeta, yo digo Juan Carlos y me respondes tú. Esto es lo que está pasando acá. Cuando digo nombre archivo físico y coloco alumnos.txt, nada más, se va a ir a la carpeta y va a buscar archivo alumnos.txt y lo va a abrir si es que lo encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, para leer el archivo .py y el archivo .txt tienen que estar en la misma carpeta. Esa es la forma que estamos trabajando acá, con el nombre directamente. No le estamos dando la dirección. Si ustedes quisieran leer un archivo que está en otra carpeta, deberían colocar la ruta. Acá, C, mis documentos, / mis asignaturas, / program, / archivos de programa, no sé. ¿Me Como explico? cuando se buscan el comando cmd Exactamente. Eso es. Ya. ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Les voy a mostrar el resultado. ¿De acuerdo? El resultado es, y por eso está creado en la carpeta paralelo 105, ¿ya? Porque como yo tenía creado el archivo anteriormente, lo creo en la misma carpeta. Doble clic, y acá tenemos, aquí se creó, 1, 2 puntos Leida. Después tengo Lucas, después tengo a Sebastián, ¿de acuerdo? Después tengo a Tomás, después a Juan Carlos, ¿ya? Después Rael y último Oscar, ¿cierto? ¿Se entendió? Ya. Entonces, ahora, que ya lo tenemos creado, les voy a mostrar cómo leer. Esto era para crear. Ahí creé un archivo. 1, 2, 3. Ahora vamos a leer. Entonces, nuevamente creo la variable arch open. Este es el comando especial open. Y acá coloco paralelos, no, paralelo-105.txt. Nuevamente, coloco solamente el nombre, no la carpeta, porque estoy asumiendo que están en la misma carpeta. Yo acá puedo colocar R para leer o puedo no colocar nada. Ustedes les voy a colocar el modo para que se acostumbren que siempre hay que colocar un modo. Como yo coloqué el modo R, es el modo lectura. Ahora, yo no puedo hacer un write porque lo abrí en modo lectura. ¿Qué es lo que hago ahora? Es el for línea in arch print línea. Lo voy a imprimir tal cual ahora. ¿Sí? Y después arch.close. ¿De acuerdo? Hago F5, ejecuto y fíjense lo que va a pasar acá. Me escribe Leida, espacio, Lucas, espacio. Ustedes dicen, oye, pero ¿por qué se agregó ese espacio? Ese es el producto del /n, muchachos. Fíjense ahora el cambio que vamos a producir. Si yo acá alinea la pico.strip, nada, es decir, voy a borrar el /n y los espacios en blanco, y hago F5, ¿qué logramos ahora? Es que esté todo tal cual como estaba en el archivo. Porque el print ya lleva por defecto un salto de línea. El salto de línea del print más el salto de línea del /n hace que se nos genere este espacio en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer el strip, borramos el /n y nos quedamos solamente con el print del salto de línea. O sea, el salto de línea del print. ¿Igual? ¿Se entendió? Ya. Entonces, finalmente, ¿qué tienen que saber ustedes? Vamos a ver ahora cómo procesar un ejemplo. Vamos a crear, creo que lo tengo ya creado acá en la carpeta ejercicios. Bueno, le pusimos paralelo 102. Tengo estas notas. Paula, Marco, se dan cuenta que este archivo tiene un nombre, punto y coma, nota certamen 1, punto y coma, certamen 2, punto y coma, certamen 3. Ah, pero discúlpenme.
tú me habías propuesto un ejercicio en particular, Juan Carlos. Déjame ir a descargas. Tenemos acá el archivo aviones. ¿Ya? ¿Lo están viendo, cierto? ¿De acuerdo? Sí, sí se ve. Entonces, fíjense, según lo que entiendo yo, el aviones tiene primero la marca, el tipo, el fabricante, el diseñador, cuándo fue el primer vuelo, cuándo se introdujo, cuándo se retiró, en cuál estado se encuentra y una descripción, no sé, descripción, espacio en blanco. Después viene lo mismo, ¿no? Después viene el tipo, no, después viene el nombre, digamos, después el tipo, Son básicamente las descripciones que uno saca de Wikipedia. exacto, fabricante, diseñador, primer vuelo, introducido, retirado. Ya, ¿qué información te gustaría hacer con esto? Por ejemplo, cuando yo lo leo, me gustaría así, por ejemplo, sacar todos los nombres de todos los aviones. ¿Ya? De todos los aviones Solamente, y después era como separarlos por países. Por ejemplo, como siempre nos piden, separarlos o por nombre o por fecha. Iba a tomar los aviones y iba a separarlos por países. O el país ya. de uno. Mira, lo primero que vamos a hacer en esta clase, porque nos quedan 9 Pues, minutos, lo que vamos a hacer es solamente sacar los nombres, sí, eso, con eso ya yo estoy ¿ya? al otro lado. Solamente los nombres. En la próxima clase vamos a hacer un archivo. A partir de este archivo vamos a generar archivos por países. ¿Me entiendes, no? El que diga, por ejemplo, ¿a dónde está el país aquí? Es que abajo Japón. sale como usuario. Por ejemplo, cuando dice usuario bandera del Imperio del Japón, es del Imperio japonés. Ah, Pero que como no era Japón en ese entonces, era. ya, Y ya. abajo sale bandera del Reino Unido, bandera Francia, otro. Ya, ese de usuario japonés, va a aparecer así. Bueno, ahí lo vemos. La próxima, ¿cómo lo podemos procesar? ¿Ya? Podemos hacer un replace, quizás, alguna cosa. Pero por ahora, vamos a hacer un archivo en el cual voy a sacar solamente los nombres. Este es lo que entiendo el nombre, ¿no? Sí, el primero Ah, del salto. ya, pero aquí tenéis un detalle no menor. Ah, bueno, sí, este está interesante porque tú tienes acá, no es que siempre se repita, ya, acá no están, es una mezcla de los dos. ¿Por qué? Porque yo te decía, yo pensaba que siempre tenías una línea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después 1, 2, no se repite la cantidad de líneas hacia abajo estándar. No hay un patrón hacia abajo. El único patrón es que hay cuando El encuentro el salto salto de libre. línea. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a leer y la primera letra las quieres en una lista, ¿no? Sí, Otras muestro al tiro. es que después No te la voy lo a que mostrar primero. sí, mostrármelo nomás. Porque lo que yo quería Ya, hacer era hacer un diccionario donde estaba el país y los aviones que tenía este país, como el ejemplo que sí, salía en el UA de las especies de los animales. sí, sí. Quería hacer Esto es lo algo que, muy parecido a eso. ya, vamos a hacerlo ahora, mira. Voy a bajarlo abierto. Se llama avión. Déjame, no lo voy a, déjame sacar los cerreo, ¿no? Lo cierro. Me lo voy a llevar a control X, ejercicio clases, control B. Lo dejé en la misma carpeta. ¿Para qué? Para no crear otro archivo. ¿Ya? No conocí ese Eh, grupo de Rolex. control X cortar. Así no lo aviones. Ya. Ahí está el avión, ¿cierto? Entonces, vamos acá ahora a 1, 2, 3. Control fin. 1, 2, 3. Ya. Ojo, sí, muchachos. Lo que voy a hacer ahora, no se asusten, porque este es el nivel más alto que pueden llegar, porque este ya no hay estructura. Este es como el último ejercicio que yo les hubiera propuesto en la sesión. Lo voy a hacer ahora por la incertidumbre que tiene el compañero, ¿ya? Para que no se asusten, porque este va a estar un poco, a lo mejor va a estar un poco, tiene harto detalle. Arch es igual a open, y vamos a hacer aviones, así se llamaba, ¿no? Aviones, sí. WW2 de la Segunda Guerra Mundial. Ya, aviones, Con mayúscula. ya, ww2.txt, ya, y le voy a colocar en modo R. Lo abrí en modo lectura. Por línea in Arch. ¿De acuerdo?
Y acá yo tengo que tener, fíjense la lógica que voy a usar. Cada vez que encuentre una línea en blanco, voy a leer una línea y la debería mostrar nuevamente el nombre, ¿cierto? Entonces yo acá voy a hacer un contador. El contador va a partir en 0. ¿Sí? Contador va a partir en 0. For línea in arch. La primera vez, siempre, la primera línea del archivo es el nombre. Entonces lo que voy a hacer es nombre va a ser igual a línea.strip. Bueno, aquí voy a colocar L nomás. ¿Ya? L es igual a línea.strip, ¿cierto? Ya. Voy a hacer las dos cosas. Voy a mostrarlo y voy agregando la lista. Lista es igual a vacío. Línea.strip. Le saqué el backslash n, ¿cierto? Y acá, si contador es igual a 0, porque va a ser la primera línea, entonces print L y lista.append. Si L es igual a contador igual a 0, print L, lista.append, lista.append L. Agrega esta línea, ¿cierto? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es if L es igual a vacío, entonces ustedes lo que hacen es contador es igual a 0. ¿De acuerdo? Cada vez que encuentren... ¿Eso para qué? ¿Esto para qué lo dice, muchachos? Para que ustedes me entiendan. Yo acá tengo el avión, ¿cierto? Contador vale 0. Como el contador va a ser 0, me va a mostrar eso. Después el contador va a ir aumentando, va a ir aumentando. Encontré la línea vacía y ahí el contador va a ser 0. Entonces después cuando vuelva a sacar la siguiente línea, como el contador va a ser 0, me va a mostrar el nombre. ¿Me entienden o no? ¿Entendieron la lógica? Sí. Entonces acá contador más igual 1. Fíjense, saco una línea, le saco el backslash n. Si el contador es igual a 0, me va a mostrar el nombre del avión y lo va a agregar a mi lista. Después de que lo analicé, me dice si la lista es igual a vacío, el contador es igual a 0. Ya, se reinicia mi contador y el contador puede... Vamos a tener que ver una cosa. ¿Lo está sumando por fuera? Sí, porque nunca va a entrar después. Contador más 1, vamos a tener que colocarlo acá. Entonces el contador va al 0, el contador aumenta el 1, saca la línea y acá, si el contador es igual a 1, si el contador es igual a 1... ¿Por qué cambió del 0 al 1? Espera. Esa es la complicación que tenemos acá. Si el contador es igual a 1, voy a escribir, ¿cierto? Pero después... sí, está bien. Después, si es igual a 0, el contador se hace 0, vuelvo, saco la siguiente línea, el contador aumenta el 1, saco el strip y si es igual a 1, me va a imprimir esto. Creo que con eso andaríamos. Entonces acá hacemos arch.close y print L. No, listo. Ya, vamos a ver cómo nos va. Hacemos F5. Espérate. Hay un... hay algo que está mal copiado. Hay un char map. ¿Qué significa mark charma? Posición. Que hay un código. Tendría que revisar el archivo hacia abajo. ¿Tienes copiado alguna cosa? ¿Algún carácter especial? ¿Qué carácter especial puede ser? ¿Tabulación? No sé. ¿Le colocaste algún archivo especial? ¿No? A ver, veamos. Guardar. F5. No. Hay algo que está en la línea. Voy a buscarlo. Nunca me ha dado este error. Pero... Línea 23. Línea 23. Profe, yo también tuve mucho tiempo tratando de hacer esto. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23. ¿Y esto cómo lo sacaste? ¿Fue un copy-paste? ¿Qué hiciste? Copy-paste. Simple. Qué raro. Tendría que buscar, creo que el Charmat, pero ahí estaría, a ver. A ver, hagamos una cosa. Voy a copiar unos cuantos, no los voy a copiar todos. Para que salgan tres. Control C. Ouch. Archivo nuevo. Control V. Ya, y este archivo lo voy a llamar guardar. 105.01 de diciembre. Documento texto y lo vamos a guardar acá en gracias. Guardar. 301.01.10. Ya. F2, control C. Nos vamos acá a Python y aquí cambiamos esto. De lectura, ya F5. Ejecutamos. Ah, me equivoqué yo, le puse el TXT. Punto TXT. F5. No, sigue siendo el charmap. Déjame buscar qué es lo que es el charmap. Codex. No. Pero tiene que ser un tema de la... a ver, tú cuando trabajas, cuando tú eliges el teclado, tienes teclado distinto. Entonces, antiguamente Python no aceptaba, el Python 2.7, por ejemplo, no te aceptaba ni los tildes, no aceptaba sus caracteres. Tú tenías que colocar arriba que usara una codificación especial. Voy a tener que buscar en tu archivo si es que hay algún carácter especial que sea el charmap. No tengo idea, la verdad, te mentiría decirte qué es lo que es el charmap. A esta altura no sé qué. Lo único que me suena que es como un error aquí de carácter, de codificación. ¿Podría arreglar el archivo y traerlo para la siguiente clase? Sí, tráelo para la siguiente clase. Yo lo voy a estar mirando cuál es el error. ¿Ya? Voy a averiguar cuál es el error charmap y lo terminamos de hacer en la siguiente clase. Bueno. Técnicamente, con lo que te escribí, debiera andar bien. Ya debería mostrar los nombres. Después, en la próxima clase, hacemos del diccionario. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Sí, es que ese ya es como en la semana de receso. Ya lo trabajé hasta el jueves y ya no voy a descansar un poco. Ya, muchachos. Ya, profe. Listo, entonces, nos estamos viendo. Que estén bien. Cuídense. Recuerden que el próximo jueves tendremos el control del último control. Recuerden que no hay SMOG para esta unidad, porque archivos no se puede trabajar con SMOG. Entonces solamente le estaría quedando la tarea y le estaría quedando el control, más el certamen. Yo hoy día les voy a subir entonces en aula el link a las notas, a la planilla de notas, donde están el concentrado de notas que llevan para que vayan viendo cómo están, preparándose ya para el próximo miércoles. Que estén bien. ¿Sí? Profe, la tarea está para el 11, ¿cierto? Para la otra semana. Yes. Ah, ya. Ok, profe. Gracias. Cuídense, que estén bien. Chao. Chao, profe, que estén bien. Muchas gracias. Chao, muchachos. Nos vemos. Gracias, ¿Tienen ejercicio o propuesta de ejercicio? Traigan, ¿ah? Para el certamen de la próxima semana, me parece que es el 16. Miércoles 16. Correcto. ¿Van a ser tipo de nuevo con ruteo, igual que el certamen 1, o van a ser dos problemas? No lo hemos pensado, te mentiría. Creo que puede ser ruteo, porque tenemos las estructuras de datos, sí, puede ser un ruteo y un archivo de esto que estamos hablando ahora. Hacer un desarrollo de algún ejercicio de esto. ¿Sí? Ya. Porque ya. Chao, profe. Listo, muchachos, cuídense, que les vaya bien. Listo. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, señor, que tenga buena semana. Traigan ejercicios. Gracias, Juan Carlos, por traer ejercicio. Hola, profe. Nos vemos.